Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a esta 7ª edición de Diálogos en Causa. Dándoles un poquito de contexto, este Diálogos en Causa nace en febrero del 2024. Abrimos un espacio para nuestros pacientes, para los especialistas, pero para la comunidad en general, con una intención muy clara que era integrar de alguna manera un punto de encuentro desde la empatía. Hasta hoy se han realizado 6 ediciones con antelación, con la participación de 9 expositores que han dado y compartido sus historias de una manera impresionante. Me gustaría, antes de iniciar nuestra 7ª edición, sin duda dar un reconocimiento y agradecimiento a quienes han participado anteriormente con nosotros. Estuvo con nosotros Adriana Castro Cariaga y Marcela Matus, quienes fueron sobrevivientes de cáncer de mama. Tuvimos a Almara Partida, nutrióloga, dando un mundo de consejos y rompiendo una serie de tabús en el tema de la nutrición. Juana Ramírez, una experta también sin duda en el tema de medicina. Verónica de León, nuestra querida amiga y aliada tanatóloga. Y Beatriz Olmeda, psicooncóloga, que hoy nuevamente tenemos el placer de que nos acompañe, con nada más y nada menos, con algo de lo más importante que hemos vivido, esta entrevista de dos pacientes desde su voz y su experiencia, que fueron Fabiola Velasco y Raúl Jiménez. Y bueno, ahorita vamos a platicar qué nos espera esta 7ª edición. Más de 1000 personas conectadas durante estas ediciones que han impactado no solamente a sus familias, sino que hemos llegado más allá de sus hogares, creo que hemos llegado a sus familias y a sus corazones. Y sobre todo a fortalecer a esta comunidad en causa que tanta ilusión nos hace. En esta edición titulada ¿Ya te las checaste?, sobre todo las tenemos enfocado porque estamos ya a nada de culminar este mes dedicado al cáncer de mama, a esta invitación de una detección oportuna, dar un poquito los datos que seguramente hoy las expertas me van a ayudar a reforzarlo en ese sentido. En Sinaloa sigue siendo la principal causa de muerte en las mujeres. Más del 60% de los casos que se detectan, desgraciadamente, son en etapas avanzadas. Y no solamente es un tema médico, yo sin duda creo que es un tema de justicia y acceso. En causa, en este año hemos tenido la fortuna de acompañar a 833 pacientes, de los cuales 313 han sido casos de cáncer de mama. Pero 7 de cada 10 mujeres, un número lamentable que duele, pero también yo creo que ahí viene el dato que de alguna manera nos genera un poquito de esperanza. 7 de cada 10 mujeres han logrado su alta. Y yo me pregunto, sin duda, cada mastografía pudiese cambiar una historia. ¿Cuántas vidas podríamos cambiar si todas las mujeres tuviésemos acceso a este tipo de estudios? Pero hoy, sin más protocolo y sin ampliarme en más detalles, le quiero dar la bienvenida a nuestro panel y agradecidos a todos los que están hoy conectados y a la audiencia que está aquí presente también. En causa tienen sin duda este espacio que es para ustedes, dedicados completamente. Gracias por su presencia y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan aquí en este espacio creado para ustedes y también a quienes se conectan desde Facebook Live. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de Diálogos en Causa, un espacio creado para hablar con el corazón, sin miedo y con la certeza de que compartir también es sanar. Hoy nos reunimos para conversar sobre algo que puede cambiar vidas, la detección oportuna del cáncer de mama. Un tema que sin duda asusta mucho, que preocupa y que incluso hace que evitamos algunos procesos que implican la detección oportuna, como mencionábamos. Pero que cuando se mira desde la información y el acompañamiento, se convierte en una forma de cuidado consciente, y esa es precisamente la intención de realizar estos diálogos. En causa nace del deseo de conectar esperanza con acción
Y Diálogos en Causa representa justamente eso, un punto de encuentro entre pacientes, especialistas y la comunidad, donde el conocimiento médico se une con la empatía y la experiencia. El tema de hoy, ¿ya te lo checaste? Busca recordarnos algo muy sencillo, pero muy poderoso. La prevención empieza con una pregunta y con una decisión. Mucho comentamos quienes estamos en el área de la salud, en el contacto con los pacientes, que siempre la comunicación de una mala noticia como lo es un diagnóstico de cáncer debe estar acompañado de un plan de acción. Esto seguramente sí paraliza, cambia totalmente nuestra dinámica de vida en todos los sentidos, pero siempre hay algo que se puede hacer. La vida no termina y no se detiene totalmente cuando hay un diagnóstico de cáncer. Y estoy segura que esta sesión ahorita será muy enriquecedora para todos y nos ayudará a tener un panorama mucho más amplio de lo que esto implica. Hoy tengo el honor de compartir esta conversación con mujeres que inspiran, con mujeres que informan y sobre todo que acompañan este difícil proceso. La doctora Ana Karen Soto Sanudo, a mi izquierda, patóloga subespecialista en oncología. La doctora a mi derecha, Fabiola Carelli López Castro, ginecóloga y obstetra. Y Manuela Valentina Urquídez, paciente en tratamiento de cáncer de mama y beneficiaria en causa. Y pues una servidora, Beatriz Olmeda, psicooncóloga. Gracias por estar aquí y por abrir este diálogo con nosotras. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar esto con una pregunta que puede cambiar el rumbo de muchas vidas. La campaña principal de cáncer de mama siempre implica una detección oportuna y mucho se hace hincapié en no centrarnos en prevenir, porque no podemos prevenir. Mucho se nos ha dicho que el solo hecho de ser mujeres nos pone en riesgo, esa es la principal razón. Y que lo importante aquí es que haya una detección oportuna. ¿Qué significa realmente detectar a tiempo, doctora Ana Karen, desde su especialidad? ¿Cómo podríamos entender la detección oportuna? ¿Cuál es la diferencia específica entre detectarlo a tiempo y no hacerlo? ¿Por qué esa fuerza de poder hablar siempre de detección oportuna? Muchas gracias, Beatriz, y gracias por la invitación a todo el personal de En Causa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una detección oportuna? Es cuando nosotros encontramos lesiones, es decir, que ya se está formando un tumor maligno, pero que todas las células todavía están contenidas dentro de una porción de la mama y eso hace que la enfermedad se conozca como una enfermedad in situ. Entonces, poder detectar una lesión in situ le da un pronóstico a la paciente de una sobrevida mayor al 98%. Entonces, poder hacer una detección oportuna, como dices tú, me encantó esta parte porque creo que tenemos poquito hablando de que no lo podemos prevenir, porque antes decía, hay que hacernos los estudios para prevenirlo, pues es que no se puede prevenir, lo vamos a detectar a tiempo, en tiempo y forma. Entonces hablamos de eso, ¿no? Poderlo detectar en tiempo y forma es cuando podemos identificar una lesión que todavía está dentro del ducto de la mama, que no ha invadido tejidos adyacentes, que no se ha diseminado y que los ganglios que están en la axila muy probablemente no tengan una lesión, una raíz del cáncer. Efectivamente, y precisamente creo que es importante rescatar que el mensaje de hay que detectar a tiempo es al que hay que darle mucha fuerza, ¿no? En la consulta, a veces quienes estamos en contacto, sabemos que todo lo que implica dar una aceptación del diagnóstico de cáncer, pues va acompañado de esos cuestionamientos del por qué me está pasando esto a mí. ¿Por qué si yo llevaba una vida saludable? ¿Por qué si me estaba haciendo los estudios siempre? ¿Por qué si me estaba cuidando, llevo una alimentación sana? Entonces, precisamente, pues volver a rescatar el solo hecho de ser mujeres nos pone en riesgo. Todos podemos desarrollar cáncer aquí.
la diferencia la hará el que haya una detección a tiempo y que los tratamientos pues puedan ser incluso menos invasivos o menos agresivos porque hay mucho más que hacer. Es correcto, así es, que los tratamientos puedan ser localizados, puedan ser incluso que se conserve la mama, que no se tenga que ir a través de una cirugía radical. Podemos tener muchas opciones para preservar la mama y para también no llevar un tratamiento posterior como quimioterapia o radioterapia. Esto también va a ser dependiendo de los resultados que se tenga en la biopsia. Y precisamente pues el hecho de vivir todo este proceso con una calidad de vida adecuada hace que el proceso o la carga, el caminar durante este diagnóstico sea mucho menos pesado. Sí, doctora Fabiola, usted trabaja con mujeres todos los días. ¿Qué tan frecuente es el miedo o la negación ante los chequeos y cómo podemos cambiar esa mentalidad? Porque hemos mencionado mucho que hay mucho más acceso a unidades, a diagnósticos, a alternativas para poder detectar a tiempo. Se ha difundido mucho, pero aún así se siguen diagnosticando casos en etapas muy avanzadas. Sí, yo creo que es muy importante dar la información necesaria para que las pacientes no tengan el temor de hacerse su mastografía, ¿no? Llegan todos los días pacientes diciendo, no, yo nunca me he hecho mastografía o ya no me quiero hacer mi mastografía porque me la realicé y tuve mucho dolor, o la gente me dice que si me realizo mi mastografía me va a dar cáncer, que el mastógrafo da una radiación que me provoca algo malo. Entonces es muy importante la orientación, como pues ya lo estamos diciendo, la detección oportuna es el que nos va a dar el mejor pronóstico. Y es importante saberlo que pues desde los 18 años dar la orientación para nosotros hacer nuestra autoexploración mes tras mes en nuestro hogar y posteriormente, o sea, eso se debe de realizar en tiempo y forma para disminuir las molestias al momento de explorarnos. Por eso se recomienda hacerse pues 7 días posterior al inicio de nuestro ciclo menstrual y también después de los 25 pues también empezar nuestra exploración médica y sí o sí después de los 40 nuestra mastografía, año tras año. No de que ya me la hice 1 año, 2 años, salió todo normal, ya no me la hago en 3 años, ¿no? Es muy importante. La mastografía, pues como ya sabemos, es un estudio de tamizaje, no porque nos vemos algo, sino porque nos toca sí o sí todos los años, ¿no? ¿Para qué? Y también para qué nos sirve explorarnos y conocer nuestro cuerpo, pues para ante cualquier sospecha de algo, inmediatamente acudir a nuestra revisión con nuestro ginecólogo. Okay, creo que nos mencionó una parte muy importante que es el hecho de poder conocer nuestro cuerpo, ¿no? De poder identificar cuando hay algo anormal, cuando hay algo que no está bien, cuando hay algo diferente. Entonces, la autoexploración, si bien es cierto, no suple los otros diagnósticos, las medidas diagnósticas, pues es muy importante, ¿no? El que yo conozca a mi mamá, que esté al pendiente, que me revise, que esté viendo coloraciones, cambios y sobre todo que conozcamos la forma correcta de poder hacerlo y como bien dice, pues el momento en el que se tiene que realizar. Sí, como bien dice, la autoexploración no suple la mastografía, pero pues también nos debemos de conocer para detectar cualquier cosa. Muy bien. Valentina, tú viviste este momento en el que decidiste hacerte una revisión. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué fue lo que pasó antes del diagnóstico? ¿Cómo fue que Valentina llegó a un diagnóstico de cáncer de mama? Pues yo soy de las mujeres que yo siempre mis revisiones anuales, siempre constante, siempre pendiente de mi salud. Soy una mujer que siempre se ha cuidado mucho en todos los aspectos y yo el pasado 24 de enero me hice mi estudio normal, todo estaba perfecto. En el 14 de agosto del año pasado me hice un ultrasonido porque fue lo que me dijo el doctor, que para llevar un seguimiento, que era el ultrasonido, igual todo estaba normal, pero hace exactamente ahora el día 22 de octubre, en una de mis exploraciones, pues ya me toqué una bolita en el seno izquierdo. De repente pues me asusté porque yo no me la había tocado
Y lo que hice, pues rápido acudí al doctor, fui con el radiólogo, me hizo un ultrasonido y me dice, ¿sabes qué, Valentina? Tengo que hacerte una biopsia urgente, me dijo. Esto no lo tenías, entonces tenemos que ver de qué se trata. Y me hacen la biopsia y mi primer resultado fue negativo. Yo aquí voy a hacer un pequeño hincapié en que nunca nos debemos de quedar con la primera opinión, siempre debemos de buscar una segunda opinión. Eso fue lo que hice yo, porque con esa primera opinión dije, bueno, pues me van a quitar solamente el bulto que traía y pues ya se acaba. Pero pues ya me fui, me hice después una resonancia magnética contrastada y ahí fue donde me dijeron que no coincidía el resultado de la biopsia con la resonancia y ahí empieza mi proceso, así lo llamo yo, mi proceso. Ya me envían acá al Instituto Sinaloense de Cancerología, empiezan los estudios, nada coincidía con la biopsia que tenía y es cuando deciden hacerme una segunda biopsia y ya el 12 de diciembre es cuando a mí me dan el diagnóstico de cáncer de mama, que sí fue una noticia devastadora porque sí te cambia la vida y te cambia todo, todo te cambia y es muy difícil de procesar que te digan tienes cáncer. Yo guardaba muy dentro de mí que no iba a tener cáncer porque yo tenía una biopsia previa que era negativa, pero me agarró de sorpresa a mí, la verdad, el que me dijeran que sí tenía cáncer. No estamos preparados nunca para enfrentar una noticia así. No, la verdad que no. Es algo muy fuerte que solamente las pacientes que lo vivimos sabemos lo que se siente el momento justo que te digan, señora, tiene cáncer. Es devastador, la verdad. Claro. Y estamos de acuerdo, Valentina, en el hecho de que un diagnóstico de la enfermedad pues cambia totalmente la vida completa, ¿no? No es, a veces creemos que lo peor que puede pasarle a un paciente es el que le hayan dicho que tiene cáncer, pero hay muchas cosas tras esa paciente con el diagnóstico, que es mamá, que es esposa, que es trabajadora, y hay un cambio significativo en las actividades personales, laborales, familiares, pues que es un duro golpe, ¿no? ¿Cómo ha sido el acompañamiento que has tenido, Valentina, en este proceso de parte de Encausa? Pues Encausa para mí llegaron a rescatarme. Yo el día 2, después de mi diagnóstico, que fue el 12 de diciembre, cuando ya me dan el diagnóstico que sí es cáncer, el día 12 de diciembre, perdón, el día 13 salimos a la calle porque me estaban pidiendo unos estudios muy costosos y salimos a la calle. Me acuerdo que era un día muy gris, estaba queriendo llover, parecía que todo estaba confabulado, el clima, todo para ese día tan gris. Y de repente por ahí en el hospital, antes de salir del hospital, del instituto, alguien mencionó Encausa y ya me acerco yo y pregunto y ahí fue a la que me tocó conocer primero, fue a la licenciada Mayra y ya ella fue la que me envió a la oficina ahí con ustedes y pues ahí yo llegué devastada, pasé una noche horrible, fue un día después y desde el momento que llegué ahí me sentí muy acompañada, me sentí que se preocupaban por mí, por mi bienestar, por ayudarme en este proceso que de por sí solo es muy difícil. Entonces, con tantos estudios y con tantos medicamentos, decía yo, ¿qué voy a hacer? Porque realmente tener cáncer es un lujo y es, yo creo, de los más caros. Entonces, desde el día 1 que llegué me atendió Gloria y hasta el día de ahorita lo que he necesitado haya estado Encausa. Yo no tengo palabras para agradecerle a Encausa todo lo que a mí me ha apoyado, me sigue apoyando y agradezco enormemente la oportunidad que me da de estar aquí y poder compartir, porque hay muchas personas que se pierden en el camino. Al momento que nos dan el diagnóstico no sabemos para dónde agarrar y en el momento que
yo encontré causa, fue como ese rayito de sol que entró en ese día nublado y lluvioso, que es el que a mí me rescató y es el que hasta ahorita me ha estado ayudando a salir adelante. Confirmamos que esa parte de tener una información adecuada y un acompañamiento hace la diferencia en este proceso. Definitivamente sí. Un diagnóstico reciente, proceso seguramente difícil, pesado, porque se inició ya un tratamiento y sin embargo, pues Valentina es un ejemplo de que un diagnóstico de cáncer no hace que se termine una vida así. Tu historia nos recuerda sobre todo, Valentina, que detectarlo a tiempo no solo cambia el cómo se vive el diagnóstico, sino que cambia el destino, cambia el curso del proceso y que el acompañamiento que se tiene pues hace una diferencia significativa muy importante dentro de todo esto. Y pues un diagnóstico de cáncer sin duda está acompañado de muchas emociones que aparecen incluso desde antes de recibir el diagnóstico, pero que se incrementan bastante cuando ya se confirma lo que veníamos dudando o para lo que nos veníamos preparando. Hablar de cáncer de mama entonces pues es hablar también de emociones, del miedo, de la incertidumbre, del temor y sobre todo del valor de dar el siguiente paso, ¿no? Porque hay ocasiones en las que aunque tengamos la duda, el riesgo, pues podemos aplazar y aplazar por el temor de que algo que nos da tanto miedo sea confirmado. ¿Qué sentiste, Valentina, cuando tu diagnóstico, cuando se confirmó que estábamos hablando de un cáncer de mama? Nos comentaba hace un momento que creía tras esa biopsia negativa que no iba a ser y que era parte de un estudio más para confirmar algo que ya se había dicho. Sin embargo, pues no fue la información que se recibió en ese segundo momento. ¿Cómo fue ese impacto emocional que vivió Valentina? Pues yo creo que son de esos días en que nunca se olvidan. Son unos días que nos marcan para siempre. A mí cuando entramos a consulta y me confirma el diagnóstico la doctora, yo de inicio como que estaba en negación, en shock, algo así, porque me dijo, y recuerdo que me dijo, pasa a la sala para hacerte la exploración y a ver cómo estás. En el momento que me levanto, voy, me acuesto en la salita, me siento, como a los 5 minutos, fue cuando a mí me cayó, o sea, entendí lo que ella me dijo, porque de inicio mi mente estaba bloqueada de que yo llevaba otro pensamiento que no me iban a decir que tenía cáncer. Entonces, en el momento que me dice la doctora, te voy a explorar y ya me pongo en la posición así para la exploración, y me revisa y me dice, muy probablemente te voy a quitar tu mama. Yo recuerdo perfectamente ese momento y lo primero que se me vino a la cabeza fueron mis hijos. ¿Cómo le voy a decir yo a mis hijos que tengo cáncer? ¿Cómo le voy a decir a mi madre, a mi esposo, a mi familia? Es algo muy difícil de procesar, muy difícil, pero también yo en este camino que estoy recorriendo, que siento que lo voy empezando porque aún me falta mucho, he aprendido mucho, aprendo mucho todos los días y parte fundamental de mi, vamos a decir, que a mí me ha ayudado en mi proceso es mis emociones. Me mandan con la psicóloga y empezamos a hablar. Yo me sentía culpable porque sentía yo que yo iba a arrastrar a mi familia hacia un abismo porque pues tenía cáncer, hasta que ella me hace entender a mí pues que no era mi culpa, no era algo que yo lo estaba buscando, ni fue algo que yo me provoqué, simplemente pues todos estamos expuestos, como dice la doctora, por el simple hecho de ser mujeres. Yo nunca en mi vida imaginé que iba a pasar por este proceso y agradezco este proceso porque gracias a él he conocido realmente mi fortaleza física, espiritual, mental, el controlar mis emociones, en soltar, porque también aquí se trata de soltar, hay cosas que están fuera de nuestras manos y no podemos controlarlas y eso nos frustra.
y de ser una mujer activa, trabajadora, a tener que soltar el control ha sido para mí, en lo personal, lo más difícil. Valentina, ¿cómo influyó este proceso del acompañamiento que se tuvo de Encausa? Pues, ¿qué puedo decir de Encausa? No hay cosa que yo necesite que Encausa no esté detrás de mí. Con llamadas, Valentina, señora, ¿cómo va su proceso? ¿Qué necesita? ¿En qué podemos ayudarla? Es muy bonito sentir que una persona que no es tu sangre, que no es tu familia, se preocupe por tu bienestar, tanto físico, emocional, económico, qué podemos ayudarte, qué necesitas. Yo agradezco enormemente que existan fundaciones así como esta para apoyarnos, porque como dije ahorita hace un momento, tener cáncer es un lujo y es un lujo muy caro, muy caro, y pues Encausa lo que hace con nosotras, con todos los pacientes oncológicos, es algo increíble, y yo toda la vida voy a estar agradecida con Encausa, porque hubiera sido más difícil el proceso sin el apoyo de Encausa, definitivamente, en todos los sentidos, en todos. Muy bien, gracias por compartirnos, Valentina. Desde la psiconcología sabemos que el acompañamiento emocional es tan importante como la parte médica, ¿sí? Ese momento de acompañar el proceso tan difícil de la comunicación de una enfermedad como lo es el cáncer, pues implica mucho impacto, muchas emociones, y mucho hacemos hincapié en identificar en que no hay emociones buenas ni malas dentro del proceso, ni negativas ni positivas. Van a aparecer las que necesiten aparecer durante el proceso de acuerdo a cómo afrontamos y a cómo nos encontramos en ese momento ante el diagnóstico. Y lo tenemos muy claro, y los pacientes que han vivido ese acompañamiento y ese proceso saben lo que implica. Como bien decía Valentina, el aprender a soltar, pero el aprender también a encontrarnos en ese camino en el que a lo mejor nos sentimos desorientadas, perdidas con el diagnóstico, enfrentándonos a un abismo, no sabemos qué hacer, qué sigue, a dónde me acerco, cómo me va a ir con el proceso. Y mucho influye también la idea que tenemos acerca de la enfermedad, que nos hace asociar a un paciente oncológico con sufrimiento, con dolor, cuando en realidad pues no es así. Como le decía hace un momento, Valentina es un claro ejemplo de ello. Pero pues es muy importante también escuchar la parte de los expertos, de quienes están en ese momento y a quienes les toca compartir un diagnóstico, compartir esa mala noticia. Y esa línea tan delgada que hay entre ser muy honestos, involucrar al paciente y darle una información real, y el no ser agresivos o que no haya un impacto desagradable en el paciente al momento de comunicarlo. Doctora Ana Karen, ¿cómo viven ustedes como médicos ese momento de comunicar un diagnóstico y cómo logran enfrentarlo con empatía? Fíjate que desde mi especialidad, como en mi especialidad no tenemos una consulta como tal con los pacientes, pero nosotros atendemos al paciente desde el momento en que le toman la biopsia. Entonces, creo que nadie conoce al patólogo hasta que le toman una biopsia. O sea, nadie sabe que el patólogo es un médico, porque incluso me han preguntado, ¿y estudió medicina? Sí, estudié medicina. Entonces, y luego estudié patología y luego estudié oncología. Entonces, nosotros ya nos conoce el paciente, pero porque llega con nosotros con la muestra, porque ya tiene una sospecha de que lo que le tomaron probablemente sea cáncer. No, específicamente hablando de los tumores de mama, desde que se realiza la mastografía les dan una calificación a los pacientes. Y cuando les dan esa calificación en rayos X, los radiólogos que son muy expertos en este tema le comunican al paciente que existe la necesidad de tomarle una biopsia, porque la calificación que le pusieron en la mastografía sugiere que hay algo, ¿no? Entonces, ya desde ahí, y ahí ya le dicen, lo tiene que llevar a patología, y ahí es donde saben que existe el patólogo. Entonces, cuando llegan con nosotros los pacientes ya con la biopsia, ya existe
ese probablemente me salga algo malo, ¿no? Puede pasar lo que le pasó a Valentina, que existen muchos factores para interpretar una biopsia de manera adecuada y todos dependen casi en su totalidad de cómo se haya tomado esa biopsia, ¿no? De si la biopsia fue dirigida, de cuántos cilindros o pedacitos, porque es un representativo nada más del tumor, no le toman el tumor, entonces toman un representativo de ese tumor, entonces ya desde que se lo toman y ellos llevan esa muestra de biopsia de tejido al laboratorio de patología, ya van mentalizados a que existe esa posibilidad de que les vaya a salir algo malo. Entonces, más que comunicarles la noticia cuando les entregamos el resultado, porque el resultado pues trae un nombre médico, y a mí sí me ha tocado que las pacientes me dicen, pero es que aquí no dice que tengo cáncer. Entonces, en medicina la palabra cáncer como tal no se pone en un informe, se pone carcinoma. Entonces es explicarles que el cáncer en medicina, en un informe de patología se dice carcinoma. Entonces a mí me ha tocado que cuando van a recoger el resultado sí preguntan o ahí mismo lo leen y lo ven y pues no lo entienden porque no dice cáncer como tal, y hay muchos pacientes que sí lo entienden o sus familiares lo entienden porque son los que van a recoger el resultado, pero se quedan en esta fase en la primera etapa del duelo, entonces se quedan en la fase de shock y nada más, o sea, esta es una mirada que es muy reconocible y que siempre la van a tener todos los pacientes con un diagnóstico, que voltean a verte a la cara, te ven a los ojos, pero no te están viendo. Entonces se retiran y a veces regresan, ¿no? O a veces llaman para preguntar si estamos ahí, o muchos de los pacientes, muchísimos, no tienen un oncólogo con quien dar el seguimiento, la mayoría. ¿Por qué? Porque se hicieron un estudio de detección en rayos X en alguna unidad, en algún laboratorio, en alguna clínica, ahí mismo les hicieron la biopsia, pero no tienen el seguimiento en oncología. Entonces es bien importante que los pacientes lleven su seguimiento en oncología y muchas veces se regresan a preguntar qué sigue, se regresan a preguntar si estoy yo ahí o si no estoy en ese momento cuando recogen el resultado, preguntan en recepción. ¿Le puede preguntar a la doctora qué sigue, qué tengo que hacer? Pues tiene que buscar un oncólogo que la oriente, que le diga qué sigue, porque esto es la fase 0, o sea, apenas te estamos diciendo qué es lo que está pasando y tienes que seguir. Como decías tú ahorita al inicio, va tu diagnóstico acompañado de un plan de acción. No te puedo decir tienes cáncer y pues nada más así, no, es decirte qué sigue para poder de que lleves tu proceso de manera adecuada. Claro, y esa parte de comunicar entonces se convierte en orientar al Por paciente. supuesto, Y hay ocasiones en las que a lo mejor la incertidumbre de no saber cuál es lo que dice este documento, qué significa, pues puede estar acompañada de mucha ansiedad, de muchas dudas, de muchas inquietudes. Entonces ese primer contacto que ustedes tienen con los pacientes pues implica también tener esa sensibilidad de poder dirigir, de poder orientar, de poder canalizar y acompañar en el proceso. Y sobre todo brindar un poco de esperanza, ¿no? Si hay algo que se puede hacer después de un diagnóstico de la enfermedad. Claro. Doctora Fabiola, desde el rol como ginecóloga, ¿cómo acompaña emocionalmente a sus pacientes durante este proceso? Pues como ya lo mencionó la doctora, pues aquí, desde que la paciente a su revisión anual o por detectarse una bolita lleva una mastografía o va porque ya se siente una bolita, pues ya van con un sentimiento y una cara de que a lo mejor tengo cáncer. Entonces, pues desde que uno ve, por ejemplo, si ya la clasificación de la mastografía nos da una clasificación a partir de 4 y ya vemos que hay sospecha, aunque sea baja o 5, que ya vemos alta sospecha de algo maligno, ya al informarle a la paciente y decirle que hay una probabilidad de cáncer, se les cambia la vida desde ese momento, ¿no? Pero claro, pues ya cuando nosotros vemos que hay una probabilidad de cáncer, pues los derivamos con el oncólogo para que ya haga la biopsia pertinente
y posterior a eso pues ellos den la clasificación y vean que si hay que hacer algo más, ¿no? Claro, o sea, no siempre la sospecha nos va a decir que pues es un carcinoma, pero pues ya las pacientes no duermen, ellas se sienten con ansiedad, ya les cambia la vida. Pero es muy importante pues comunicarles a ellas que, como estábamos diciendo, nadie estamos exentos de tener cáncer durante nuestra vida, ¿no? El simple hecho de nacer, pues hay probabilidad de tener cáncer. Entonces es muy importante pues darles, nosotros como ginecólogos, darle pues el seguimiento de cualquier cosa, estamos al pendiente, estar al pendiente de ellas, porque finalmente a veces tenemos pacientes pues que somos los ginecólogos y aunque no les vamos a manejar el cáncer, pues finalmente también nosotros hay una fraternidad como médico, ¿no? Entonces eso es lo importante. Y es súper importante también el hecho de buscar involucrar al paciente en la toma de decisiones, que se sienta tomado en cuenta, que se sienta con la confianza de poder preguntar, ¿no? La información que se tiene acerca del diagnóstico y de las alternativas que hay después de un diagnóstico de cáncer, pues hará muy importante para la parte de la adherencia terapéutica del paciente y que haya una continuidad, que no se nos pierda en ese ínter o en ese proceso. Y es aquí pues donde la comunidad y los espacios como Encausa toman mucha fuerza y mucho impulso. Porque cuando una mujer siente que no está sola, pues sabemos que el miedo se va a transformar en acción, como bien decíamos, ¿no? Y tener alternativas, tener esa guía de qué hay que hacer después de, y que hay mucho que se puede hacer independientemente de la etapa en la que haya sido diagnosticada la enfermedad y lo complicado que esto pudiera ser, pues siempre hay algo. Sí, hay algo después del diagnóstico. Y bien, pues, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mamaria día a día? La prevención es importante resaltar que no se limita a un mes ni a una fecha, aunque el mes de octubre pues se ha utilizado para hacer mayor difusión y al final de cuentas es un mes en lo que hay muchas detecciones por toda la campaña y por todo ese recordatorio que se nos hace acerca de que es importante cuidarnos y atendernos. Pues hay hábitos o prácticas que tienen que ser constantes. Doctora Fabiola, ¿qué hábitos concretos recomienda para cuidar nuestra salud mamaria? ¿Qué es lo que hay que hacer todo el tiempo, no solamente en el mes de octubre? Bueno, pues es importante saber que, pues como lo decimos, no nos va a exentar los hábitos a tener cáncer, pero sí nos disminuye la probabilidad de tenerla. Es importante pues tener una alimentación adecuada, menos alimentos procesados, hacer nuestro ejercicio, conservar nuestro índice de masa corporal ideal. ¿Por qué? Porque pues sabemos que nuestra grasita se puede convertir en hormonas y eso nos predispone más a tener lesiones de mama. Como les digo, no estamos exentos, pero sí nos ayuda nuestra forma de vivir para disminuir la probabilidad. Muy bien, doctora Ana Karen, ¿cada cuánto se recomiendan los estudios médicos y qué señales debemos atender sin demora? Pues hablando de los estudios médicos en general, es igual, haces tu check-up ginecológico que se hace una vez al año, de igual manera tienes que revisarte todo, ¿no? Hay que revisarnos todo al menos una vez al año, para que si tenemos algo detectado, no solamente sospechas de cáncer, sino que se nos está subiendo el colesterol, se nos están subiendo los triglicéridos, podamos tener acción y podamos darle un seguimiento a corto plazo. Porque como decía la doctora, las hormonas es uno de los factores de riesgo principales, o sea, tener tu cuerpo expuesto a niveles hormonales elevados y constantes es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer de mama. Entonces, cuando nosotros tenemos, o por ejemplo, una pregunta muy frecuente que me hacen es, a mí ya me quitaron el útero y los ovarios, pues ya no tengo hormonas. No, sí tienes hormonas. Las hormonas se producen en otras partes del cuerpo, principalmente en la grasita, que es lo que nosotros conocemos como tejido adiposo. Entonces, es bien importante que se lleve este seguimiento anual. Si nosotros tenemos, hablando específicamente de los estudios de detección oportuna de cáncer, que en la mujer son la mastografía con ultrasonido complementario y en el ginecológico para cáncer cervicuterino es el
El Papá Nicolau o la citología es lo mismo y la detección de virus de papiloma. Eso se tiene que hacer al menos una vez al año, ¿no? Entonces, al menos una vez al año son estudios complementarios la mastografía con el ultrasonido porque ven cosas diferentes. La mastografía detecta lesiones tan pequeñas como de 2 milímetros, que son lesiones impalpables. No te percatas que puedas tener algo tan chiquito de 2 milímetros, pero una mastografía lo puede detectar y el ultrasonido la clasifica y te dice si es una lesión sólida o si es un quiste o si tiene algo más que lo acompañe, ¿no? Entonces son estudios complementarios los que se deben de realizar al menos una vez al año. Muy bien, muchas gracias. Y durante estas campañas que se dan en el mes de octubre, aprendemos también que todos estos chequeos tan importantes de rutina pues deben de estar siempre acompañados de una revisión clínica, que haya un seguimiento y un acompañamiento médico, sí, que no solamente es el acudir a hacerme una mastografía, el acudir a hacerme un ultrasonido o un Papá Nicolau, pero la importancia que tiene que haya un médico que guíe ese proceso y que nos indique qué más es que hay que hacer. Y sobre todo que veamos también que todas las atenciones siempre son individualizadas. Si bien es cierto, hay recomendaciones generales, pues las necesidades de cada una de nosotros van a ser diferentes y a veces habrá necesidad de hacer un plan individual en ese sentido. Entonces, ahí es donde radica la importancia de resaltar que este chequeo tiene que estar acompañado siempre de una visita a la ginecóloga, al ginecólogo, que nos guíe y nos oriente sobre qué es lo que hay que hacer. Valentina, después de todo este camino, ¿hay algo que haya cambiado en su forma de cuidarse o en su visión sobre su cuerpo? Pues todo cambia. Definitivamente es un antes y un después. Te cambia todo, desde el pensamiento hasta la manera de alimentarnos. Es un proceso que es como un conjunto de muchos factores para poder sacar adelante. Por ejemplo, desde mi experiencia, yo cambié mi alimentación desde el día 1. Actividad física en lo posible nada más, porque con la quimioterapia pues el cuerpo está débil, pero en lo posible. Ahorita, hace un mes de mi cirugía, y estoy empezando a caminar, estoy yendo a rehabilitación para mi brazo, el izquierdo, que fue donde fue la mastectomía radical. Y pues es que cambia todo, no solamente es eso, el pensamiento, el proceso de que en algún momento siempre, aunque uno sea positivo, siempre de repente te brinca el pensamiento y te dice, ¿y si no lo logras? Pero gracias a Dios yo me siento muy fuerte. Nunca le he tenido miedo al cáncer, nunca le he tenido miedo. El día que me dijeron que tenía cáncer, sí me rompí, lógico, no es una noticia muy fuerte, pero de ahí para adelante ya no. O sea, yo lo veo como un reto. Todos en esta vida venimos a aprender algo y a mí mi mejor maestro ha sido el cáncer definitivamente, porque cambia todo. Todo, no nada más a mi persona, sino mi círculo, mi familia, la manera de ver la vida. Y me siento muy afortunada. A lo mejor van a decir, qué raro, ¿no? Que alguien diga que se siente afortunado de tener cáncer, pero yo me siento afortunada de estar en este proceso con este acompañamiento, porque cada vez que yo voy a mis consultas médicas, siempre hay alguien que me dice, ¿cómo le haces? ¿O qué haces para verte así? Y le digo, pues es que no sé. Creo yo que las emociones, el controlar las emociones aquí juega un papel fundamental, porque estás en el instituto y escuchas 1000 historias de las mismas pacientes, no, que yo no puedo comer esto, a mí me quitaron todo esto,
Yo nada más siempre he escuchado, porque nuestro cuerpo es muy sabio y nos habla y nos dice que sí y que no. Nunca me he dejado influenciar por redes sociales ni por nada de eso, porque cada cuerpo es diferente y reacciona de manera diferente. Yo he dejado que el mío solo me vaya diciendo qué ocupa y qué no ocupa. Entonces, lo que para unos les funciona, pues puede ser que para otros no. Y a mí el haberme dejado llevar sola por el proceso, que el proceso me vaya diciendo solo, aprende uno más. Yo he aprendido demasiado y no sé qué tanto me falte, pero estoy lista para lo que sigue. Okay, bien. Y aprender a vivir el proceso de manera individual hace que la carga se aligere, porque si no, pues nos predisponemos a vivir la experiencia de la misma forma y entonces habrá ocasiones en las que vivíamos angustia o ansiedad por cosas que quizá no nos van a tocar vivir. Aunque estemos hablando del mismo tipo de diagnóstico, de la misma etapa, la forma en la que nuestro organismo va a responder a los tratamientos nunca va a ser igual. ¿Sí? Por eso es que se recibe una consulta individual, hay un plan de tratamiento individual, no hay una quimioterapia general, no es una sesión de radioterapia general, sino acorde a las necesidades que hay. Y aprendemos también la importancia que tiene el no creer que vamos a eliminar las emociones o que el camino no es eliminar las emociones, sino aprender a utilizarlas para nuestro beneficio. Y que no se trata de luchar contra la enfermedad porque significaría pues luchar contra nosotros mismos en ese momento, sino de aceptarla como parte de nuestra vida en un periodo de tiempo y prepararnos para poder decirle adiós, hacer lo que nos toca hacer y como bien dice, pues esperar a ver qué es lo que sigue y ir paso a pasito con que siempre la información que necesitemos la busquemos en los consultorios, con nuestros médicos, con quienes conocen nuestro caso, con quienes revisan nuestros estudios y no en otros pacientes, no en la vecina, no en el amigo, no el que conoce a alguien que tuvo la enfermedad y mucho menos en internet, donde podemos a veces encontrar información muy catastrófica acerca de lo que se vive con el proceso y entonces el temor se incrementa y el proceso se vuelve más pesado aún. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando un poco este bloque, me gustaría que nos compartan un mensaje que dejarían a las mujeres que aún no se han checado. Pedirles a cada una frase o un mensaje para quienes nos escuchan, tanto aquí en el set como en línea. Sí, pues yo creo que más que una frase es algo que yo siempre trato como de comentarlo con los pacientes y con las personas con las que he tenido oportunidad de platicar o tener este tipo de charlas. Es que, porque siempre me preguntan, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el factor de riesgo? Y a mí me gusta que quede muy claro que el factor de riesgo más importante para que te dé cáncer es que no te hagas los estudios. ¿Sí? Porque nunca te vas a percatar, nunca te vas a dar cuenta que tienes una enfermedad hasta que la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces, ese es el factor de riesgo más importante para que tengas cáncer, es que no acudas a hacerte los estudios año con año. Pues como dice la doctora, lo que más nos puede afectar es la negación a que nos tenemos que revisar. Porque pues como ella dijo al inicio, al detectar una lesión in situ, nos puede hacer hasta un manejo conservador de no perder toda nuestra mama. Entonces la detección oportuna es la que nos va a llevar al mejor pronóstico y la vida mejor. Pues yo invito a todas las mujeres jóvenes, porque el cáncer no distingue edad también. Hay muchos adolescentes, mujeres que tienen cáncer de mama, a que pierdan la vergüenza. Hay muchas mujeres que por vergüenza no van al doctor. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas en que las tasas aumenten porque les da vergüenza. Les da vergüenza que las revisen, que las exploren, cuando al hacer eso lo que están haciendo es poniendo en riesgo su vida. Yo lo que haría sería invitarlas a que lo hagan, no tengan miedo. Es mejor prevenir que lamentar.
Aún así, cuando hay revisiones constantes, sucede, pues en este caso el mío, que yo siempre me revisaba y ahora estoy en esta situación, si no se revisara, ¿cómo estuviera? Entonces las invito a que hagan conciencia, a que se revisen, a que no tengan miedo. Nada es imposible en este mundo, nada. Se los digo yo desde mi experiencia, yo tenía pánico que me diera cáncer, pánico. Y cómo la vida da tantas vueltas, a pesar de mis revisiones y todo, pues ahora tengo cáncer. Pero va a ser muy poco tiempo porque confío mucho en mi cuerpo. He aprendido a escuchar mi cuerpo. El cuerpo nos habla y nos dice cuando algo no está bien. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo también, lo que sí y lo que no. Y pues a que no tengan vergüenza, dejen la vergüenza para otras cosas, pero no para su salud, porque cuando, en mi caso, me dieron mi diagnóstico, se mueve todo. Se mueve todo porque la mamá es la que está con los hijos, el papá se sale a trabajar y en una situación así de cáncer, pues todo el mundo arranca para todas partes porque hay mucha gente inclusive que se aleja porque no sabe cómo tratar o cómo hablarte o cómo preguntarte cómo estás, en qué te ayudo. Entonces mi invitación sería para que se exploren, se revisen y sobre todo que no tengan miedo. No tengan miedo, ahorita la ciencia está muy avanzada y todo es posible. Valentina comenta algo muy importante. A veces creemos que no sabríamos cómo actuar ante una situación o qué hacer si me dieran un diagnóstico, pero estarnos ya enfrentándose a la situación nos hace darnos cuenta de todas las herramientas con las que contamos para poderle hacer frente, ¿sí? Y de todo lo que somos capaces de hacer con el proceso. Sí, pues muchas gracias por compartir su sabiduría, por abrir su corazón y sobre todo pues gracias en causa por seguir construyendo comunidad, por abrir estos espacios, por darnos esperanza y ayudarnos a tener mucha conciencia de todo lo que implica este diagnóstico. Vamos a abrir un espacio de diálogo con ustedes porque pues diálogos en causa también es comunidad. Si están aquí presentes, pueden levantar la mano para compartir, para preguntar y para quienes nos acompañan desde Facebook Live, pues pueden ir dejando su pregunta, nuestro equipo les estará recibiendo para compartirlas aquí y que podamos tener la información que necesiten. Bueno, felicidades al panel, es un orgullo tenerlas aquí y escucharlas a cada quien desde su óptica y Valentina, pues yo creo que naciste con ese nombre muy bien puesto por tu valentía, te felicito. Gracias. Y a las doctoras yo les quisiera preguntar, hay un tema que medianamente lo abordó Valentina y hablamos de la gente joven, porque de pronto siempre el llamado es a las mujeres de hoy es chécatelas ya a partir de los 40 años en adelante, todos los años, tal, pero en el caso de la gente joven, ahorita particularmente hablando de las mujeres jóvenes que cada vez encontramos diagnósticos pues de jovencitas que nunca te pudieras imaginar. Hay un tema, abordar un poquito más el tema de la juventud y ahorita hablaban de factores de riesgo, pero yo también quisiera que me abordaras el tema de hábitos, por ahí hablan mucho también del tema aparte de ejercitar, de mantener una masa muscular tal, que ahorita lo comentabas, que hay con el tema del uso del alcohol y del cigarro y de la genética. Son tres cosas que de pronto yo recurrentemente la gente me dice que tendríamos que hacernos un estudio genético para ver si hay una predisposición, si algún familiar nuestro, un abuelo, una mamá, un familiar cercano haya sido paciente oncológico, podría haber carga para nosotros, a las próximas generaciones. Un poquito esos, qué tan certero es este tema, aunque ya desde un inicio comentaban que el simple hecho de ser mujer ya de entrada pues es una probabilidad que pudiésemos tenerla, pero ¿qué juega en el tema del juego de la genética y qué hay con estos hábitos del alcohol y el cigarro
que podrían ser temas que puedan sumar a un tema de este tipo. Sí, fíjate que yo una de las pacientes más jóvenes que he tenido con cáncer de mama, justo es una paciente que en causa apoya, es una paciente de 24 años que tiene un tumor en los dos senos, pero a ella le pudimos hacer un perfil genético y en las pacientes jóvenes o así de jóvenes como ella, lo más frecuente es que sí tengan alguna alteración en un gen. Aquí en Sinaloa hemos estado haciendo mucho diagnóstico de pacientes jóvenes, es decir, menores de 40 años. El rango de edad está entre los 27 a los 40, o sea, sumamente elevado, que antes no se veía. Yo por eso comento que la norma oficial mexicana para detección oportuna del cáncer de mama es una norma obsoleta pero vigente. Porque no se ha actualizado conforme a las edades y la vigilancia epidemiológica que nosotros tenemos aquí. Si bien es cierto que tener un familiar de primera línea, o sea, de abuela, mamá, hermana con cáncer, sí te puede aumentar ese factor de riesgo. También es cierto que menos del 10% de los tumores tienen un gen mutado. O sea, estamos hablando que más del 90% de las pacientes con cáncer de mama, el tumor se originó por una causa desconocida. Entonces, no es necesario que hagamos indiscriminadamente perfiles genéticos a toda la población, porque muy probablemente vamos a encontrar otras cosas que no corresponden a una mutación que se asocia a cáncer de mama. Entonces, esa es una parte de la pregunta que hacías ahorita. La otra parte, lo que decíamos de las pacientes jóvenes y que se ve mucho asociado con el consumo de alcohol y tabaco. El alcohol y el tabaco tienen o juegan un riesgo para que si tú no tienes una mutación ya como tal heredada, haya un cambio en tus genes y se detone el desarrollo del cáncer. No solamente en mama, sino en de otro tipo de cánceres, ¿no? Entonces, esa es la importancia de disminuir la ingesta del alcohol y también de eliminar el tabaco. Pues lo importante es aquí, como nos dice, saber que no estamos exentas de que porque no tenemos más de 40 años no vamos a tener cáncer, ¿no? Porque podemos decir en la exploración nos encontramos una bolita, pero dicen, no, yo no tengo ningún familiar con cáncer, mi mamá no tiene cáncer, mi hermano no tiene cáncer, mi abuelita no tiene cáncer y soy paciente joven, no es cáncer y lo pueden dejar pasar. Lo importante aquí es saber que, como dice la doctora, más del 90% es de origen esporádico, o sea, no ocupamos tener ningún gen mutado para tener cáncer. Y saber que lo más importante es ante cualquier sospecha acudir a nuestra revisión. Sí, buenas tardes. Mi duda pues, sería en general, ojalá ahí pudieran orientarme un poco. Antes, pues quiero darles un contexto así rapidito para poder abordar la pregunta. Lo que pasa es que mi mamá, ya hace muchos años, fallece de cáncer de mama. ¿Sí? Eran otros años, fue en el 2003. En ese entonces, pues mi mamá tenía 42 años, súper joven. A ella cuando le detectan el cáncer de mama, pues como les comento, eran otros años, otros estudios, otro tipo de tratamientos. Al paso del tiempo, pues le extraen el pecho. Entonces, pues no puedo decir que cantamos victoria, pero sí se dijo de que pues ya prácticamente se había eliminado. A los años regresa y regresa más fuerte, se hace metástasis, se le va hasta la médula y pues bueno, desafortunadamente pues perdió la batalla. Hoy tengo una familiar de mi círculo muy cercano que padece lo mismo. Se le extrajo un pecho y ya pasó, pues que fue en el 2020, ahorita ella está llevando el proceso con obviamente muchísimas más atenciones, muchísimos más cuidados, pero mi pregunta aquí va, ¿qué consejo darían ustedes que a veces uno pudiera confiarse y lo descuida? Algo que pudieran ustedes ayudarnos en decir, ¿sabes qué? Ocupas estos tipos de alimentos, este tipo de estudios, este tipo de vida, ejercicios, etcétera, algo que ustedes consideren que sería bueno que las personas que pues lo padecieron y ya ahorita prácticamente están por tocar campana, digamos, pudieran ellos también tener estos consejos.
Gracias por compartirnos el testimonio por el que has pasado. Fíjate que paciente tras paciente, pues no quisiera decirlo así, pero como el patrón que yo he notado es que se dejan de revisar, o sea, dejan de acudir a sus seguimientos periódicos. Cuando una paciente es diagnosticada, se hacen las citas muy frecuentes dependiendo de las características del tumor que tenga y de la etapa clínica en la que se encuentre la paciente. Entonces, una vez que pasa ese periodo de 5 años de seguimiento, que es lo que usualmente se le da a las pacientes, y como decía ahorita la norma oficial es la actual, pero es obsoleta, se recomienda darle un seguimiento de al menos 10 años a las pacientes con cáncer de mama y posteriormente seguir con revisiones, quizá no tan frecuentes, de cada 3 o 6 meses, pero no brincarte ninguna revisión al menos al año, ¿no? ¿Por qué? Porque esas revisiones para eso son, para hacer estudios que puedan hacer una detección oportuna de alguna lesión que pueda haber regresado. Y de la misma manera, como comentas, pues hace 23 años no existían los medicamentos que hoy en la actualidad tenemos, o si los existían no los teníamos en México. Entonces actualmente incluso aquí en Culiacán podemos recibir un tratamiento de primera línea que se da en cualquier parte de México y en cualquier parte del mundo. Aquí hay acceso y muchas pacientes se ven beneficiadas con inmunoterapias, que esas inmunoterapias hacen que la enfermedad sea más llevadera y que prolongan la sobrevida libre de enfermedad. Pero aquí la clave es que lleves sus seguimientos de manera puntual y que nunca dejen de ir a sus citas a oncología. Realmente el tocar la campana yo creo que es un acto simbólico de mucho valor, pero tocar esa campana no te da de alta, siempre vas a seguir siendo un paciente. Entonces mi mejor recomendación es que si ya tienes un diagnóstico, jamás te dejes de revisar. Gracias, doctora. Tenemos por acá otra pregunta. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Agradezco en causa y de verdad felicitar primeramente a las panelistas. Una información muy humana que te llega hasta los huesos, y escuchar a Valentina también es un deleite, porque a pesar de que está pasando por todo esto, se le ve su entereza, su seguridad y sus deseos de continuar. Yo tengo 2 preguntas en una. ¿Qué tan cierto es que cuando empiezas tu vida de maternidad, que tienes hijos muy joven y que además no los amamantas, qué tan cierto es que ese es un factor como para que te pueda dar este tipo de padecimientos, este cáncer? Pues lo de tener hijos jóvenes no es como tal un factor de riesgo, ¿no? Pero no amamantar sí aumenta la probabilidad, como les decimos, no es que no amamanto me va a dar cáncer, pero sí aumenta la probabilidad de padecer cáncer. Pero el tener, como le comentaba al inicio, pues el ser mamá joven no disminuye la probabilidad de tener cáncer. Gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Buenas noches, soy Nixie, soy psicóloga y me gustaría preguntarle, sobre todo a la señora Valentina, ¿qué podría decirle a las personas que ahorita, a las mujeres por el mes que están recibiendo el diagnóstico? Usted habló mucho de las emociones, es el tema donde yo trabajo y coincido totalmente que lo que acompaña un diagnóstico es la red de apoyo y las emociones. ¿Y qué le podría decir como un mensaje de apoyo a las personas que están recibiendo ahorita un diagnóstico? Yo había invitado a una persona que tiene 2, 3 semanas que recibió un diagnóstico de cáncer de mama, no se animó a acompañarnos, pues yo entiendo totalmente el proceso, pero sí creo que es un proceso de pronto que se aísla mucho la gente, porque cáncer es muerte, muchas veces así totalmente. Creo que es un tabú muy triste y muy feo que se ha encargado de darse difusión, pero me gusta la idea de que sea más visto como un proceso, más que como una batalla, algo que, como dice, va a sonar feo, no feo, pero raro, de que, ay, qué bueno que tuve cáncer. No,
pero al final de cuentas sí es un proceso que yo creo que la va a cambiar para toda la vida. Me gustaría escuchar desde el lado emocional qué le podría decir como acompañamiento a estas mujeres que ahorita están recibiendo una noticia que jamás nadie quisiera recibir. Pues primero que nada, a mí me ha tocado constantemente, pues vengo al instituto a mis consultas, a todo, y estoy sentada en la silla y veo que salen las pacientes. Es muy, al menos he aprendido a distinguir cuando le dan de primera vez la noticia a uno que tiene cáncer, porque es un cambio, tu cara cambia completamente. Entonces me ha tocado es que esté mi esposo conmigo, está mi cuñado o mi hija, y yo al verla salir, digo yo, le dieron la noticia, porque ya estuve ahí, sé lo que se siente. Entonces yo lo que le diría a esas mujeres es, lo primero es que se calmen, que no tengan miedo. De inicio sí es algo muy fuerte, pero a cómo va pasando el tiempo, uno lo va asimilando. Y yo creo que lo principal para poder salir adelante en un proceso de cáncer, lo primero que debe hacer uno es aceptarlo. En el momento que uno acepta, todo es más fácil. Porque mientras no lo aceptes, vas a estar peleando con eso y tus pensamientos y van y vienen y tu cerebro se hace una bola de ideas que muchas veces no pasan. Entonces, sí tenemos miedo de decir, y ya me dieron la noticia y tengo miedo, pero yo creo que también aquí el miedo influye mucho en la respuesta que uno tenga al tratamiento. Yo tengo muy presente mi primera cita con la oncóloga, que me dijo, mira Valentina, yo no te puedo dar un pronóstico de nada. Ahorita el pronóstico es reservado porque vamos a empezar. Ahí es donde juega parte esencial las emociones. Recuerdo que me dijo, el tratamiento solamente te va a curar el 20% del cáncer. El otro 80% va a depender de ti. Ahí fue cuando yo me pregunté, ¿qué tengo que hacer yo dentro de ese 80% para yo poder salir adelante? Y ahí empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a informarme de fuentes verídicas, porque eso es muy importante. Las redes sociales son buenas, pero también son malas, porque hay mucha mala información. Y yo de inicio empecé a leer y me empezó a dar miedo. Y dije yo no, yo voy a llevar mi proceso desde mi punto de vista, desde mi vivencia, desde mi experiencia, y la gran mayoría de las veces todo lo que nos imaginamos no pasa. Y eso no nos ayuda el estar pensando, el estar imaginando, me voy a morir, ¿qué va a pasar? No, yo lo principal que les diría es que no tengan miedo y que lo acepten. En el momento que uno acepta, todo fluye, todo es más fácil. Es lo que yo les podría decir, y sobre todo que tengan mucha fe y mente positiva. Yo siempre he dicho que una actitud positiva ante cualquier situación, no solamente el cáncer, te ayuda a salir adelante también. Entonces, aquí no es preguntarse por qué me dio cáncer, es decir, ¿para qué? Porque detrás de todo siempre hay algo que aprender. Y yo, como lo dije en un inicio, para mí ha sido un maestro muy duro, muy duro, pero me ha enseñado mi fortaleza, que todos tenemos y decimos, yo no voy a poder. No es cierto, todos podemos, todos sabemos qué hacer en el momento indicado. Y mi mensaje es ese, que no tengan miedo, que lo acepten y que fluyan. Es lo que les podría decir. Me gustaría agregar nada más que es bien importante. Mucho insistimos en que la actitud con la que enfrentemos la situación determina mucho cómo nos va a ir, pero eso no implica que se tenga que dejar de sentir. Y que tampoco significa que siempre es que hay que estar positivos. No, hay etapas, habrá altibajos dentro del proceso, momentos en los que estemos con toda la mejor actitud, con todas las ganas de seguir, con toda la seguridad, y otros en los que sintamos que ya no podemos más.
en los que quiero tirar la toalla, en los que hay agotamiento, hay cansancio, porque no solamente es el diagnóstico, sino todos los efectos secundarios que los tratamientos pueden generar. Entonces, hablar mucho de que las emociones tenemos que externarlas. Yo les explico mucho que funcionamos a veces como si fuésemos unos globitos, al cual les estamos echando aire y inflamos, 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 y va a llegar un momento en el que no le va a caber más. ¿Y qué sucede? Pues explota. Lo mismo pasa con nosotros. Si yo me guardo, si yo me callo, si yo me aguanto, va a llegar un momento en el que me voy a desbordar. Y la vulnerabilidad o la sensibilidad, que es normal vivir con el proceso, pues se va a desbordar y entonces vamos a reaccionar con irritabilidad, va a haber mayor ansiedad, mayor angustia, depresión, habrá pacientes que se aíslan, que empiezan a perder sentido de las cosas que antes disfrutaban, y es la parte a la que tenemos que evitar llegar. No está mal llorar, no está mal sentirse triste, no está mal sentirse enojados, renegar, cuestionar por qué, en ese proceso de aceptación que haya un diagnóstico, ¿no? Entonces, las emociones van a jugar un papel muy importante dentro del proceso y tenemos que volverlas nuestras aliadas, aprender a manejarlas para nuestro beneficio, no buscar eliminarlas. Hola, buenas noches. Siguiendo con el tema de los tabús, yo tengo una pregunta para las doctoras. Me gustaría saber, en el caso de los implantes, o sea, los implantes mamarios, que las personas dejan de autoexplorarse o hacerse sus revisiones por miedo a lastimar el implante, ¿qué recomendación les darían? Pues el tener un implante mamario no significa que ya no te vas a explorar, ¿no? Sin embargo, pues cuando te haces una cirugía estética, o sea, la colocación de implantes, pues tienes un seguimiento con tu cirujano, depende de la edad, pues tienes también tu seguimiento con el médico que te los colocó, pero es importante pues siempre antes de colocarte tu implante hacerte tu revisión, ¿no? Aunque tu médico no te lo pida. O sea, si eres paciente joven, tu ultrasonido, si eres paciente mayor de 40 años, tu mastografía, y ante cualquier también te puedes explorar, o sea, la exploración no es de que tengo implantes, me exploro, el implante se va a explotar, el implante se va a romper, no. O sea, no evita el tener el implante que te revises. Complementando un poquito a lo que comenta la doctora, pues no le va a pasar nada al implante, ¿no? Pero también el seguimiento es muy importante y saber cómo se colocó ese implante, en qué región de la mama, porque no es lo mismo que te pongan el implante por arriba del músculo, que te lo pongan por abajo del músculo. Existen diferentes técnicas quirúrgicas, pero todas siempre buscan dejar el tejido mamario, que es en donde se origina el cáncer, dejarlo libre para que se puedan hacer este tipo de estudios. Y sobre todo es conocer qué técnica se implementó cuando se hizo la colocación de esos implantes para que el estudio de seguimiento o de tamizaje sea el adecuado, el que te piden, porque a lo mejor si te colocaron de una manera o hicieron una técnica quirúrgica que la mastografía no permite visualizar el tejido mamario, entonces lo ideal es que te hagan una resonancia. Es otro tipo de estudio, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cómo se colocaron o cuál fue la técnica que se utilizó cuando se colocó ese implante para que tú de manera posterior puedas tener el acceso a ese tipo de estudios de tamizaje. Hola, buenas noches. Bien, pues más que nada darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, expresarnos pues las preguntas que nosotros tenemos, ¿no? Y señora Valentina, darle las gracias por estar presente aquí, darnos su testimonio. Yo he estado con ustedes desde el día 1, como siempre. Aún recuerdo a esa señora Valentina que llegó a las oficinas de Encausa, hecha un mar de lágrimas, llena de dudas, con miedo, pero que no se dejó, y ahorita estamos viendo lo que es realmente la señora Valentina, y recordarle que no está sola en Encausa, tiene su ayuda, tiene el apoyo de parte de todos, y pues recordarle a todas las personas que se quieran hacer sus estudios, se pueden acercar a Encausa, nos pueden mandar un mensajito, una llamada, nosotros siempre vamos a estar al pendiente de cada una de ustedes. Y gracias. Ok, bueno, pues si no hay ya más comentarios, no me resta más que agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy, a quienes están de este lado como panelistas, a quienes están
aquí en la sala y nos honraron con su presencia, y a quienes nos acompañaron en línea. La información que se compartió el día de hoy puede parecer pequeña, pero tiene un poder enorme, puede salvar vidas. Y ese es el mensaje que es importante llevarnos, ¿no? Que busquemos, yo creo que toda la información que se transmitió, que se compartió aquí está muy digerible, es muy importante, y que yo sé que tuvo un impacto sobre ustedes. Ahora, pues pedirles el apoyo para que difundamos con las demás personas, con quienes están en nuestro entorno, lo que pudimos aprender el día de hoy, sensibilizar a todos los demás y llevar ese mensaje. Pues cáncer no es sinónimo de muerte y hay muchas alternativas, hay muchas opciones que se pueden tomar. Lo importante pues es tomar la decisión de estar al pendiente de nosotros mismos, de conocernos, de explorarnos y de atendernos, ¿no? Recordamos siempre que hablar salva, escuchar acompaña y actuar salva vidas. Gracias en causa por hacer posible esto, a nuestras invitadas por compartir su tiempo y sus conocimientos con todos, y a cada uno de ustedes por ser parte de este movimiento de conciencia y esperanza. Gracias, Valentina, por abrirnos una parte importante de su vida y hablar de cómo fue todo este proceso. Estoy segura que va a ser un ejemplo para muchos de las pacientes que pudieron haber estado escuchando. Gracias, gracias a todos.